Leyenda: El Callejón de las Manitas. Por allá, por aquellos lejanos años de 1780, llegó a esta noble ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas, y de tanto y tanto como se decía de ahí, porque esta tierra, desde su fundación allá con Fray Diego de la Magdalena, la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su amado rey de Francia, había gozado y goza de buena reputación, y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes, en sus minerales, y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad, esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa, sin desearlo siquiera, sino simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble, y tal vez el cura de Marras fue atraído por estas circunstancias, y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio, donde impartía latín, entre otras materias. Salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después, solo para que le quitaran la vida. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algo de dinero que traía consigo, destinados en una pequeña parte a comprarse algunas cosas que necesitaba, y la mayor parte a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa, situada en el antiguo callejón del barrio de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación, desencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma, y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros, solamente una que otra tertulia ocasional, algún sarao en una zona determinada. Pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad, frisaban entre los 16 y 18 años, además era gente humilde e ignorante. Así es que regresaron a la casa. Gran sorpresa, espanto, horror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en su vital líquido, sin vida. Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió, y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermeros y soldados, y todos se dieron cuenta que, por desgracia, era verdad lo que decían los muchachos. Al padre le habían quitado la vida de una manera cruel. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho. Buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los criminales, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente y hasta por algunas autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, les ayudaron con sus gastos. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados,
sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se inculparan mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los dos, era el que le había quitado la vida al padre, y que ambos ocultaron el producto del robo, que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso es que se aclaró que ellos eran los criminales, y tras de seguirles proceso, fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos a que apelaron los defensores, duró 5 años. Al término se confirmó la sentencia de quitarles la vida y el de cortar a los cuerpos las manos para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón, que nunca después fue ocupada por nadie. Al largo callejón solitario y triste por el día, y fúnebre y tenebroso por la noche, desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar, y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre, todavía se veía flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscaban acomodo en algún sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rebona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina. Esta fue la leyenda del Callejón de las Manitas de San Luis Potosí. Espero que te haya gustado. Las puertas del infierno. Pasaban apenas las 12 de la noche cuando un estruendo cimbró el lecho donde descansaban los 5 miembros de aquella familia. Pero no se inmutaron, estaban muy acostumbrados a los desmanes del viento que noche tras noche azotaba su hogar, causando una ola de extraños e interminables sonidos. No se movieron aún cuando puertas y ventanas comenzaron a golpearse fuertemente contra los muros, dando paso a un silbido frío que calaba hasta los huesos. Poco les inquietó también el crujir de paredes y techos, los cuales anunciaban un horrible acontecimiento, de tal magnitud que hasta una construcción inanimada, como una casa, pudo sentirlo y empezó a temblar. Era el miedo en sí inundando el ambiente. El edificio trató de advertirles, despedía polvo y tronaba como si quisiera desprender sus cimientos e irse lejos, pero sus esfuerzos eran inútiles. La familia seguía durmiendo despreocupadamente, ignorando por completo el olor a azufre que emanaba de todos lados. Minutos más tarde, por obra de aquello que está más allá de nuestro entendimiento, los chirridos de ciertos materiales al quemarse asemejaron quejidos, el lamento de aquella casa que se rehusaba a fallecer sin haber vivido. Cuando los vecinos acudieron a prestar auxilio, era muy tarde. Las llamas ardían con furia y todos lloraban con desesperación ante aquellos horribles alaridos que transmitían la agonía de aquellas personas en pleno sufrimiento. Según los testigos, la tierra se abrió y la casa envuelta en fuego fue tragada mientras una furia con cuernos bailaba alegremente entre las llamas. Así fue como aquella noche supieron, y de la peor forma, que vivían sobre las puertas del infierno, y el mismo diablo en persona se tomaba la molestia de abrirlas, para llevarse consigo a 5 buenas personas mientras éstas dormían. Ahora, cada vez que una casa cruje, rechina o se siente frío, saben que no es culpa del viento y tiemblan de miedo, pensando que pueden ser los siguientes en atravesar las puertas del infierno cuando el diablo las abra de nuevo.
La leyenda del Callejón del Difunto en Analco, Puebla. El barrio de Analco es una de las zonas más antiguas de Puebla. Data desde los días de su fundación, de modo que existen leyendas sobre el barrio, sus lugares y personajes. Era el año de 1785. Hablando de la Puebla antigua, eran las 3 de la madrugada, cuando doña Juliana Domínguez, esposa de don Anastasio Priego, familia acaudalada y dueños del Mesón de Priego, comenzó con los dolores de parto, y era necesario ir por la partera, doña Simonita. Corrió por su sombrero, capa y espada, y pidió a la servidumbre que fueran preparando todo lo necesario para el alumbramiento, mientras él regresaba con la partera. Era una noche lluviosa y tormentosa, motivo por el cual quisieron acompañarle sus ayudantes. Además, porque siempre las horas de madrugada han sido propicias para asaltos y crímenes. Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo hacia la parroquia de Analco, que en aquellos tiempos era cementerio, dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, hoy conocida como la Quinta Oriente. Por lo oscuro de la noche iba alumbrándose con una lámpara de aceite, cuando lo sorprendió un tipo que en forma enérgica y poco cortés desenvainó su espada y se la puso en el abdomen al señor Priego, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Para esto, don Anastasio siempre se caracterizó por ser diestro en la esgrima. Era tan hábil que pocos lo retaban, motivo por el cual dio un salto y, sacando su espada con la rapidez de un relámpago, la hundió en el corazón del asaltante, quien inmediatamente cayó sin vida. Con la prisa que tenía por llegar a donde estaba la partera, se olvidó de lo ocurrido y llegó hasta el hogar de ésta para dirigirse a su casona. Obviamente le platicó lo sucedido a doña Simonita. Pasaron por el puente de Obando, evitando regresar por el mismo rumbo. Cruzaron la plazuela de Analco y llegaron de nuevo al mesón. Llegaron justo a tiempo para recibir a un par de gemelos. Al terminar su trabajo, don Anastasio acompañó de nuevo a la partera. Más que por cortesía, fue por regresar al lugar del crimen, donde encontró el cuerpo rodeado de curiosos que oraban por su alma. A partir de ese momento le empezaron a llamar el Callejón del Difunto, antiguo callejón de Illescas, ubicado entre la Tercera y Quinta Oriente esquina con 12 Sur. Se cuenta que desde ese momento comenzó a aparecerse el asaltante a todo aquel que pasaba a horas no apropiadas, motivo por el cual don Marcelino Illescas, vecino del lugar, mandó hacer misas en su honor. Una tarde de agosto, en el atrio del templo de Analco, llegó un hombre que abordó al sacerdote, al mismo tiempo que le tomó del brazo pidiéndole que lo confesara. Como el sacristán ya iba a cerrar la iglesia, el padre Panchito, como cariñosamente lo llamaban, le pidió que no lo hiciera porque iba a entrar al confesionario. El tiempo transcurría y el sacristán entró a la iglesia, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban. Todos los días a las 7 de la mañana el padre Panchito celebraba misa, pero en esta ocasión no acudió. El párroco y el sacristán acudieron a su casa y lo encontraron muy grave, enfermo de tifus, por lo que el párroco confesó al padre, y en su confesión, éste le dijo que había dado absolución a un hombre que tenía mucho tiempo de haber fallecido, y que como estaba penando, venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. Al siguiente día el padre Panchito falleció por el impacto tan fuerte de haber hablado con un difunto y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Se terminó el penar de esa alma y al callejón solo le quedó el nombre porque nunca más apareció el difunto.